Bienvenidos, queridos espectadores, a una exploración profunda de la economía cubana durante las últimas décadas. Profundizaremos en las complejidades de los hábitos financieros de esta nación caribeña, sus altibajos económicos y los cambios drásticos que experimentó cuando pasó de ser un paraíso en la tierra a una economía en dificultades. Nos esforzamos por pintar una imagen clara del panorama financiero de Cuba, y los ingredientes críticos que compusieron la receta de su crisis. A pesar del colorido espectáculo que Cuba presenta a menudo al mundo, cuestiones profundamente arraigadas amenazan su viabilidad económica. Sin embargo, la resiliencia de Cuba y su pueblo es algo digno de admiración, y persiste durante periodos de dificultades financieras y sanciones. Nuestra exploración detallada, que comienza con un reconocimiento cordial de la magnífica isla y sus habitantes, promete pintar un panorama más claro de la historia económica reciente de Cuba, y dónde encaja en la red económica global. Cuba, una pintoresca isla situada en el corazón del Caribe, alguna vez fue considerada lo más cerca posible de un paraíso. Con sus playas vírgenes, su vibrante cultura y sus coloridos autos antiguos que bordean las calles de la ciudad, Cuba ha capturado los corazones de muchos. Su crisis económica y sus luchas pueden no ser inmediatamente evidentes, pero forman una parte central de la identidad y la narrativa del país. Dirigimos nuestra atención a comprender esta narrativa, las fuerzas que impulsan los conflictos financieros del país, y los posibles caminos hacia la reactivación económica. Guían nuestra narrativa histórica los conceptos revolucionarios de igualdad y socialismo, que influyeron profundamente en la estructura económica, la gobernanza y las relaciones de Cuba con otras naciones. El fin de la era colonial trajo consigo sueños de una sociedad sin clases sociales, sin embargo, al igual que los sueños más ambiciosos, iban de la mano de las pruebas más desafiantes. La Revolución Cubana de 1959, encabezada por Fidel Castro, sirvió como catalizador para el cambio de la nación hacia un sistema socialista. La respuesta estadounidense, un embargo impuesto en 1962, ha durado más de 6 décadas. Estos acontecimientos transformadores son fundamentales para comprender las dificultades económicas de Cuba. A pesar de sus desafíos, Cuba ha mostrado resiliencia ante la adversidad. A través de sus sistemas educativos y sanitarios, ha logrado avances increíbles. Al centrarse en estas áreas, enfatiza su inversión en capital humano. Esta tendencia, combinada con la reciente apertura de ciertas industrias a la empresa privada, puede ser clave para reconstruir la economía cubana. Este viaje, sin embargo, no está exento de incertidumbre. Si bien el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba en 2014 pareció insinuar una inminente reactivación económica, el posterior endurecimiento de las restricciones por parte de la administración Trump y la postura actual de la administración Biden representan una danza ambivalente en el camino de la crisis de Cuba. Progreso económico. El apoyo crítico de Venezuela ha sostenido la economía cubana en los últimos tiempos, aunque con la caída de los precios del petróleo, la inestabilidad política y la consiguiente disminución del apoyo, Cuba se encuentra en un terreno incierto. Alineada con los desafíos que presenta la pandemia global, la necesidad de que Cuba diversifique su economía se vuelve aún más apremiante. El modelo económico de Cuba presenta una combinación única de socialismo, control estatal y emprendimiento a pequeña escala facilitada por la rápida privatización posterior a 1990. El tejido resultante es un tejido complejo que requiere una comprensión cuidadosa para apreciar las oportunidades y desafíos que presenta para la reactivación económica. El sistema de moneda dual de Cuba complica aún más la realidad sobre el terreno, donde el peso cubano, CAP, debe ser la moneda de la revolución y el peso convertible cubano, CUC, fue la moneda designada para el comercio exterior. Esta dualidad fomenta un mercado distinto de las empresas estatales, y una cuidadosa navegación de estos factores presenta un panorama económico interesante. Los estudios urbanos pueden proporcionar información importante sobre los desafíos y oportunidades de crecimiento económico dentro de áreas urbanas específicas. Nuestra guía a lo largo de este viaje será la vibrante ciudad de La Habana que describe las realidades económicas en el centro de la sociedad cubana. Desde los clásicos autos estadounidenses que bordean las calles hasta la arquitectura Art Deco. La Habana cuenta una historia de tiempos pasados, enriquecedores e intrínsecamente vinculados a la evolución económica de Cuba. Posteriormente, el período especial tras el colapso de la Unión Soviética enfrentó a Cuba con importantes dificultades, lo que obligó a la nación a abrir su economía de mala gana. El período especial también vio la introducción generalizada del turismo, y el cambio gradual hacia una economía orientada a los servicios. Sin embargo, múltiples obstáculos han impedido el camino de Cuba hacia el resurgimiento económico. El envejecimiento de la población activa, las bajas tasas de productividad y un sector público cubierto de maleza presentan obstáculos únicos. El inmenso potencial de Cuba en ciertos sectores, principalmente la biotecnología y el turismo sanitario, puede y debe aprovecharse, y se están tomando medidas para lograrlo. Además, el actual embargo estadounidense continúa dando forma a los entrelazados desafíos internos y las relaciones internacionales de Cuba, culminando en el estado actual de la economía. El embargo limita el comercio, la inversión y las transacciones financieras, al tiempo que arroja una larga sombra sobre el potencial económico de Cuba. A lo largo de este viaje, podemos apreciar el panorama económico único de Cuba, como ningún otro.
Los esfuerzos por equilibrar un modelo económico socialista con un mundo capitalista, impulsados por cambios recientes en las políticas y las influencias externas, preparan el escenario para un resurgimiento económico que todos esperamos que esté en el horizonte para la nación insular. En esta exploración contextual, queda claro que el futuro de la economía cubana se construye sobre los cimientos de su pasado. Navegar por la progresión del socialismo hacia un modelo económico más diversificado establecerá una situación económica más fuerte. El potencial existe dentro del increíblemente ingenioso pueblo cubano, y solo cabe esperar que sean capaces de superar las adversidades, y proporcionar un faro de esperanza e inspiración para el mundo. A medida que nos acercamos al final de nuestro esclarecedor viaje, recordemos que la lucha de Cuba no es meramente económica. Es un vívido testimonio de la fuerza del espíritu humano en medio de considerables adversidades, y un recordatorio del poder de la resiliencia frente a los desafíos. Solo se puede desear a la nación insular, a su pueblo y a su economía un futuro tan colorido y vibrante como lo ha sido su pasado. La realidad de Cuba no reside en las imágenes de sus playas ni en el atractivo de sus autos antiguos, sino en el espíritu indomable de su pueblo, y su determinación inquebrantable de reconstruir su economía, una economía que durante mucho tiempo ha estado arraigada en principios socialistas pero está empezando a adaptarse y evolucionar a medida que enfrenta las complejidades de un mundo que cambia rápidamente. Como dijo una vez Ernest Hemingway, es bueno tener un final hacia el que viajar, pero al final lo que importa es el viaje. Lo mismo ocurre con el viaje económico de Cuba. Si bien el destino es una Cuba económicamente próspera, no pasemos por alto los cambios, las personas y las historias que hacen que este viaje sea notable. La vitalidad y perseverancia del pueblo cubano en medio de los desafíos actuales pintan un futuro prometedor. Continúan innovando, evolucionando y fomentando su rico patrimonio cultural, manteniendo un control apasionado sobre lo que hace que su nación sea verdaderamente grande, mirando hacia un futuro que sin duda conlleva crecimiento económico y prosperidad. En conclusión, el viaje de Cuba desde la prosperidad pasada a la adversidad presente nos ha enseñado no solo sobre economía, sino también sobre la capacidad del espíritu humano para elevarse. Al trazar un rumbo futuro, solo cabe esperar que las lecciones pasadas de Cuba, su espíritu resiliente y su vitalidad cultural sirvan como poderosos planes arquitectónicos para un futuro vibrante y próspero. Gracias una vez más por acompañarnos en este profundo viaje mientras canalizamos nuestros pensamientos y esperanzas hacia el futuro prometedor de Cuba. Un futuro que imaginamos con vitalidad económica, asociaciones sólidas, soluciones innovadoras y años prósperos llenos de crecimiento y desarrollo. El día en que la perla de las Antillas brille más que nunca, está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, hasta que llegue ese día, la persistencia del pueblo cubano seguirá dirigiendo la economía de la isla. A pesar de albergar uno de los entornos económicos más difíciles del mundo, la isla ha mostrado una resiliencia y una transformación nada sorprendentes, mostrando un optimismo y un compromiso con el progreso sin inmutarse. Como faro de perseverancia, Cuba continúa inspirándonos en más de un sentido. Concluimos nuestra exploración en profundidad sobre esta nota esperanzadora, con un rotundo saludo a Cuba y su pueblo. Este viaje, que es a la vez una exploración de la economía cubana, y una prueba de resistencia del espíritu de la nación insular, ha sido a la vez sombrío y esperanzador, pero siempre esclarecedor. Cuando se cierra el capítulo actual, comienza el volumen de la renaciente economía de Cuba, a un futuro donde Cuba florezca económicamente, donde sus joyas no sean solo complejos turísticos glamorosos o automóviles antiguos, sino toda una economía robusta, diversa y próspera. Como dice el refrán, vienen días mejores para los que creen, las situaciones más difíciles no duran pero la gente dura sí. Cuba refleja esto y no podemos esperar a que se desarrolle su futuro. Con eso, concluimos este extenso análisis y mirada esperanzadora hacia el futuro de esta isla caribeña que ha dejado una huella imborrable en el mundo. Cuba se alimenta de su rica historia, se adapta a su presente en evolución, y aprovecha su capital humano y natural para dar forma a un futuro rebosante de potencial. Mientras nos despedimos, nuestros pensamientos permanecen con el pueblo resiliente de Cuba y su prometedor camino a seguir. Antes de separarnos, tomemos un momento para apreciar todo lo que hemos aprendido y reflexionar sobre cómo podemos seguir contribuyendo, a nuestra manera, al mejoramiento de la economía cubana y la prosperidad de su pueblo. Como ciudadanos globales, nos incumbe la responsabilidad de comprender, apoyar e iluminar dichas narrativas. Nuestra exploración de La Habana ha llegado a su fin. Cuba, con su vibrante cultura, su pueblo resiliente y su histórico pasado económico, se encuentra hoy en una encrucijada que atrae con la promesa de un futuro próspero y renaciente. Al visualizar este futuro, lo hacemos con optimismo renovado, para una nación y su pueblo decidido que, una y otra vez, han desafiado dificultades enormes. Dicen que cada fin es un nuevo comienzo. Al concluir nuestro examen exhaustivo del viaje económico de Cuba, nos aferramos a las esperanzas de un amanecer brillante y próspero que presagia una nueva era de reactivación y éxito económicos. Nos separamos de Cuba, de las personas que la llaman hogar, con nuestros pensamientos profundamente arraigados en el futuro prometedor que nos espera. Sentemos y terminemos nuestro viaje por el camino de la memoria de las tribulaciones económicas de Cuba, llevándonos las lecciones aprendidas, las narrativas escuchadas, las esperanzas sembradas y la visión desplegada.
Ante un nuevo amanecer de posibilidades, prometemos nuestra solidaridad a Cuba, su resurgimiento económico y su espíritu invencible. Al comenzar otro viaje por el gran océano de la economía global, reflexionamos sobre las lecciones aprendidas de nuestra exploración del pasado de Cuba, sus dificultades presentes y su potencial futuro. Solo podemos esperar días más brillantes, y un nuevo amanecer que traiga consigo una era de prosperidad económica nunca antes vista. Nuestro viaje sobre la vibrante alfombra del pasado, presente y futuro económico de Cuba llega hasta el atardecer, dejándonos con recuerdos impresos en las arenas del tiempo, y alimentando nuestra esperanza de un resurgimiento económico más brillante. Con un toque de paradójicamente nostalgia por un pasado aún no olvidado, y una burbujeante emoción por lo que nos deparará el futuro, deseamos a Cuba una cariñosa despedida, y esperamos que se libere de sus cadenas económicas.